Hola estimados estudiantes del tercer año de secundaria, les saluda su profesora Harumi Canales y bienvenidos a su curso virtual de lenguaje. Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema número 2. Este tema ya se trabajó en parte en clase, pero vamos a complementarlo con este video. Entonces el tema es el lenguaje y sus características principales. Bien, se les dio en clase una hojita, una lectura sobre la aparición del lenguaje, cómo es que ha ido apareciendo el lenguaje, y mencionamos dos teorías. ¿Recuerdan cuál es? La primera era la teoría sobre la evolución del hombre, cómo es que desde antes los homínidos ya se iban comunicando sin hacer incluso uso de la palabra, ¿no? Probablemente mediante gritos, movimientos corporales, ¿verdad? Y así fue desarrollando su aparato fonador hasta llegar a articular la palabra. Y por otro lado teníamos la teoría bíblica. Continuando entonces con las definiciones del lenguaje, tenemos tres importantes definiciones. Primero tenemos a la RAE. ¿Qué nos dice la RAE? A ver. El lenguaje es el conjunto de signos articulados con el que el ser humano expresa sus pensamientos o emociones. Luego tenemos por otro lado a Sapir, lingüista estadounidense. Él nos dice: el lenguaje es un método exclusivamente humano por el que se comunican ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Y por último tenemos a Fernando Lozano Carreter. El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás personas mediante signos orales y, si su desarrollo cultural lo permite, también escritos. Estas fueron algunas definiciones de importantes lingüistas y también de la RAE. No son las únicas definiciones, claro está, hay más definiciones de otros importantes lingüistas, pero hemos puesto estas como principales definiciones, ¿no? Ahora podemos sacar un concepto propio. Podríamos decir entonces que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana de nosotros, los seres humanos, que nos permite pues comunicar ideas, pensamientos o emociones. Continuando con las características del lenguaje, tenemos cuatro importantes características. Primero tenemos a que el lenguaje es racional. El lenguaje, ¿por qué será racional? Miren, ahí les puse el dibujo de un cerebrito. Este cerebrito, ¿por qué? Porque el lenguaje se relaciona con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento. ¿Qué nos dice ahí? Racional porque mediante un proceso de razonamiento podemos construir mensajes. Nosotros, los seres humanos, para poder emitir un mensaje, razonamos, ¿cierto? Pensamos. ¿Ustedes creen que los animales podrán hacer lo mismo? Los animales tendrán esa facultad exclusiva que tenemos nosotros de razonar, ¿no es cierto? Hablamos también sobre un loro en clase. ¿El loro qué hace? ¿Repite o el loro usa esa facultad exclusiva que tenemos nosotros del lenguaje? Vayan pensando, luego lo vamos a ver en el ejemplo. Ahí tenemos ahora abajo Pedro, leche, noche y comprar. Podemos con estas palabras nosotros formar enunciados. Por ejemplo, formamos la siguiente oración: Pedro compra leche de noche. También mediante párrafos, enunciados más largos, podemos formar tal vez cuentos, diferentes textos, ¿no? Entonces, eso básicamente es el raciocinio dentro del lenguaje. Luego de ya haber visto este curioso video de este loro muy probablemente ha repetido lo que sus dueños o las personas que están a su alrededor han mencionado, no han articulado. Entonces podemos concluir de que los loros no poseen el lenguaje, sino que ellos repiten, se asemejan a un fonógrafo, podríamos decir. Vamos a continuar ahora con la siguiente característica del lenguaje. Como siguiente característica tenemos que el lenguaje es universal. Y el lenguaje es propio de todos los seres humanos. No va a importar tu condición socioeconómica, no va a importar tampoco tu espacio geográfico, tu raza, tu cultura. Por eso ahí abajo vemos ese arbolito con diferentes países, porque así nosotros nos encontremos en Perú, otros se encuentran en China, en Brasil, en Japón. Igual todos vamos a poseer, los seres humanos, claro está, el lenguaje. El lenguaje es inherente al hombre, ya que surgió con este y permitió su evolución. Todos los seres humanos, chicos, en condiciones normales,
poseemos el lenguaje, ya que el hablar es propio de toda persona en cualquier circunstancia. No va a importar, como les digo, ¿no?, el lugar, el origen, la raza, la cultura. Basta que hayan seres humanos en una comunidad para que estos se puedan comunicar a través del lenguaje. Como siguiente característica tenemos la doble articulación del lenguaje. Para empezar, es doblemente articulado porque se divide tanto en morfemas y en fonemas. Esto salió de la teoría de la creatividad y productividad del lenguaje. ¿Por quién fue propuesta? Esto fue propuesto por André Martinet. ¿Quién es él? Él es un lingüista, o fue un lingüista porque ya falleció, un lingüista francés muy reconocido también. Él fue el líder de la corriente funcionalista y él nos dice que cada lengua cuenta con un número determinado de fonemas, los cuales cuando son combinados pueden formar un número mayor de unidades significativas que vendrían a ser los morfemas. Estos a su vez pueden ser combinados también para construir un número indeterminado de enunciados, en este caso, por ejemplo, de nuestra lengua, ¿no? Ahora te preguntarás, Miss, no entiendo qué es un fonema, qué es un morfema. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Vamos a desglosar una articulación y después la otra articulación, tanto morfemas y fonemas. Como primera articulación tenemos a los morfemas. Los morfemas, que son unidades mínimas que poseen significado. Lo vamos a poder comprender mejor con el ejemplo que viene luego y se van a dar cuenta que todos los morfemas sí poseen significado. Con estos morfemas podemos crear diferentes sucesiones de palabras. Por ejemplo, tenemos los siguientes morfemas, ¿no? Juan estudia y casa. Yo los puedo unir y creo un enunciado. Juan estudia en casa. También tenemos María se queda en casa. Es un enunciado, una oración compuesta por diferentes morfemas. Estos entonces podríamos decir que los morfemas pueden crear sucesión de palabras. Es la manera como se disponen en unidades significativas las experiencias que se transmiten usando una sucesión de palabras, ya sea agregando adjetivos al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo la palabra perro, yo le puedo agregar a ese sustantivo perro un adjetivo. Yo le puedo decir perro bonito, ¿no? Entonces, los morfemas pueden unirse a otros morfemas y poseer un significado distinto, ¿no? Ahora yo digo que el perro es bonito. O tal vez a un verbo yo le puedo añadir un adverbio. Puedo decir corre bastante, ¿no? Ya tenemos el verbo corre y tenemos el adverbio bastante. Yo los uno y ya posee otro significado. Bien, ahora vamos con el siguiente ejemplo que dice niñito. Ahí vemos a un niñito bailando, ¿no? Niñito. Se van a dar cuenta cómo es que niñito lo vamos a desglosar y cada una de sus partes va a poseer significado, ¿ya? Y cada una de estas partes la vamos a llamar morfemas. O sea, vamos a tener aquí 3 morfemas. Tenemos primero su raíz. A ver, pregunto. Niñito, ¿cuál sería su raíz o también llamado lexema? A ver, piensen, ¿cuál sería? Muy bien. La raíz de niñito viene a ser nin, ¿no? Nin. Esta raíz o lexema tiene un significado, ¿no? De niño, niña, ¿verdad? Luego de un infante, ¿cierto? Luego tenemos como siguiente sílaba tenemos it. It. ¿De qué viene it? Pensemos un poco, ¿de qué viene it? It viene del diminutivo, ¿no? It viene a referir a un diminutivo. Y por último tenemos la letra O. La letra O que nos va a proporcionar el género. Yo puedo ser niñita, también puedo ser niñito, ¿no? Entonces ese O va a tener el significado de género. En este caso sería género masculino. Y así de simple, estos son los morfemas, que es la primera articulación del lenguaje. ¿Quiere decir que los morfemas poseen significado? Sí poseen significado. Como segunda articulación tenemos los fonemas que son un conjunto limitado de sonidos ideales que forman una lengua. En este caso nosotros tenemos los fonemas del español. Como podrán ver abajo, en la imagen tenemos los fonemas consonánticos tanto como los vocálicos. Miren, en consonánticos tenemos B, Ch, D, F, fonema G, etc. Y en los vocálicos tenemos fonema A, fonema E, I, O y U. Ahora te preguntarás por qué estos fonemas están en slash, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los fonemas siempre van a ir en slash. Tú cuando una palabra la dividas fonéticamente la vas a poner en slash. Como por ejemplo tenemos pato. En la parte derecha tenemos pato. Dice P se divide en fonema A, fonema T y fonema O. Te preguntarás también por qué lleva tilde si pato, según las reglas generales de acentuación, no lleva tilde, ¿no? Porque todas las palabras fonéticamente sí llevan tilde.
Decimos pato, a ver, pato lleva la mayor fuerza de voz en la pa. Entonces ahí le vamos a poner la tilde. Fonéticamente sí lleva tilde, porque es como se escucha. Anita, de la misma forma. También le hemos dividido y también lleva tilde. ¿Por qué? Porque Anita lleva la mayor fuerza de voz en ni. Entonces fonéticamente sí lleva tilde. A ver, siguiendo con el ejemplo de Anita. Si yo tuviera Anita y aislamos el fonema N, yo lo puedo cambiar por distintos fonemas. Puedo ponerle fonema L, sería alita, fonema S, asita, fonema M, amita, ¿no? Entonces, estos son los distintos fonemas, ¿no? Como ya les dije, tenemos fonemas propiamente del español. Eso es simplemente un fonema, el sonido, un conjunto de sonidos que nos va a formar una lengua. Como última característica tenemos a que el lenguaje es innato. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño, cuando eras un bebé? Ya no te acuerdas, pero me imagino que has podido observar a otros pequeños. Ellos, y lo primero que dicen es, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ma, pa, gu, ta, ba, la. Eso es lo que tú mismo también decías cuando eras un pequeño. Y de eso nos habla Noam Chomsky. Él nos dice que el lenguaje es innato, porque el hombre nace con una predisposición genética, que tú ya naces con el lenguaje para que te puedas comunicar, ¿no? Y es que a nivel biológico el sistema nervioso central y la corteza cerebral están programadas para organizar el lenguaje como un sistema. Esto se va a ver reflejado pues en la capacidad que tiene el ser humano para articular las palabras, ¿no? Entonces podemos decir que el hombre nace con un patrón lingüístico básico, ¿no? Por eso decimos ga, ma, pa, o un sistema inherente, lo cual determina la asimilación rápida a la lengua materna. Todo esto ha sido propuesto por Noam Chomsky. Él actualmente está vivo, tiene 91 años, él es un lingüista estadounidense muy importante que nos habló sobre esto, ¿no? Sobre el lenguaje, el innatismo del lenguaje. Bien, con eso hemos concluido las 5 características del lenguaje. Gracias por tu atención y realiza por favor la práctica domiciliaria para ti. Ahora vamos a trabajar la práctica dirigida y sobre todo quédate en casa y si es leyendo mejor. Hasta pronto.